ni vamos a ir al descenso, ¿no? Hay que ir, como te he dicho, poco a poco. Y es que fíjate, es que hay muchas sorpresas en esto del fútbol. Es que hoy, ¿quién iba a esperar a lo mejor que el Hércules ganara en Barcelona? Pues es así, ¿no? David, aunque se haga un poquito de lo estrictamente relacionado con el partido, me gustaría saber tu opinión, porque te aludí a ti directamente, de aquello que dijo Unai a principio de semana en el diario AS, en el que dijo que Albelda es el capitán encubierto del equipo. El capitán encubierto, no un capitán encubierto. No lo cambiamos porque cambia bastante. No, yo creo que estas declaraciones no puedo responder yo por el entrenador, es el que las ha hecho. Todos sabéis que he tenido años que he sido capitán del equipo y a mí eso me lleva a tener unas características. Pues tengo un carácter, tengo una forma de ser, normalmente suelo hablar claro, no escondo nada en ningún sitio, tampoco cuando vengo aquí. Y supongo que quería decir eso, pero las declaraciones son de él, no son mías. Nada más que eso. Yo creo que el Valencia actualmente tiene 4 capitanes que son los que representan a la plantilla y no hay que buscarle nada más a estas declaraciones. Al menos por mi parte me lo tomo así, ¿no? Como que tengo las características de poder ser capitán, pero porque en su día he sido y porque lo llevo, vamos, pero que para nada me siento capitán del Valencia, ¿no? David, parece que estaba sorprendido de tener la pelota frente a la portería. ¿Qué puedes decir de esta ocasión? Yo siempre me cago cuando llego ahí. No, la verdad que no me acuerdo muy bien, creo que es un balón, no sé si lo he robado yo. He acompañado a Duriz en la salida y cuando se la he pedido, la verdad es que creo que se me ha quedado un poquito detrás y me quedaba con poco ángulo y no la he podido tampoco definir mejor, ¿no? Pero bueno, yo hubiera sido ya en fin, espero que otra vez pues pueda meterlo, ¿no? David, la afición en este estreno en casa impresionante, ¿no? Animando todo el partido. La verdad es que he notado algo diferente, ¿no? Porque ya cuando hemos salido al principio, antes de empezar el partido, he visto a la afición con ovación como que está contenta también con el arranque de Málaga. Y yo creo que al final, a pesar de pasarlo mal, también se ha quedado a reconocer el trabajo. Y yo creo que es importante que estando bien o mal, al final yo creo que se ve el esfuerzo de la gente, ¿no? Yo creo que la primera parte sin estar bien, pero sí que veías a los jugadores que querían, ¿no? Otra cosa es que después no salgan las cosas. David, tú que llevas mucho tiempo aquí, ¿qué sensaciones has tenido cuando habéis salido en ese nuevo túnel de vestuarios con esa frase de ganar, ganar y ganar? ¿Se siente algo diferente? ¿Es decir, motiva? ¿Cómo lo habéis visto desde dentro? ¿Al principio dices? Sí, al principio, al salir. No, yo creo que es una temporada más, una temporada... Para nosotros, ¿sabes qué pasa? Para los futbolistas es todo bastante normal, el tema de que haya ventas, de que haya... Tal vez para la gente o para vosotros podéis... Yo sé que es duro, ¿no? Que haya ventas de jugadores importantes, jugadores que son ídolos para la afición, pero para nosotros de verdad lo vemos como... Y yo sobre todo después de tantos años, es que lo he vivido ya otras temporadas, ¿no? Pero yo creo que hay que confiar en el trabajo, en lo que hay, en la base de lo que hay. Se intenta trabajar con cabeza para hacer un buen equipo y yo creo que es lo que estamos intentando nosotros hacer, ¿no? Trabajar y dar lo mejor de cada uno para que el equipo pues, se resienta lo menos posible y hacer un buen equipo y una buena temporada para que la gente y nuestra afición esté contenta, ¿no? Es lo que se intenta. ¿Te refieres a la leyenda que llega a salir con La leyenda de la salida. Ah, la leyenda. No, mira, que ya cuando llegó este míster es algo que ya está escrito, pero que no sé si a lo mejor lo habéis escuchado, no sé si aquí se escucha. Solemos ponernos todos juntos y hacemos este grito, ¿no? Cada entrenador tiene sus manías, otras veces también lo habéis visto que se hacía en el centro del campo cuando se salía, no sé. Cada equipo, supongo que cada jugador lo verá a su manera, ¿no? Unos se motivarán y a lo mejor a otros no les hace falta esto para motivarse, pero bueno, son gestos de equipo, de unión y que siempre vienen bien.